Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por los detalles de su palabra con respecto a este tema de la resurrección, que no es un tema ligero, mi hermano, no es un tema ligero y nosotros lo vamos a ver en esta mañana, la razón por la que no es un tema, ¿verdad? Ligero. Nuestra convicción de fe está compuesta por una una fortaleza, un conocimiento acerca de varios aspectos que son revelados en la palabra de Dios para nuestra edificación. Varios aspectos de la palabra de Dios que son revelados para nuestra edificación. Por esto es que ella misma nos anima, la misma palabra de Dios nos anima a recibir o a compartir, ¿verdad? Cuando nos toque. Mire, todo el consejo de Dios, dice la Biblia. Amén. Todo el consejo de Dios, dice la palabra, no solo unos cuantos aspectos de la palabra de Dios, sino todo el consejo de Dios, porque las escrituras tienen respuesta para todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Tienen respuesta para todos los aspectos de nuestra vida. Y no ha sido ni una ni dos veces cuando usted y yo nos hemos enfrentado a personas que aunque la respuesta que le quepa es necio. Usted sabe, usted lo oyó cuando el apóstol Pablo lo dijo allí, ante la pregunta, ¿y con qué cuerpo será que resucitaremos? ¿Cómo es el cuerpo de la resurrección? La primera palabra que el Espíritu reveló al apóstol Pablo usar para responder esta pregunta fue la palabra necio. Necio. Esa pregunta no tiene cabida. Eso no tiene sentido que tú preguntes eso. Y evidentemente la palabra de Dios no nos deja sin respuesta, sino que pasa a darnos una serie de respuestas relacionadas con la vida resucitada. La vida resucitada. Si usted y yo no nos hacemos preguntas, mire, acerca de la vida resucitada, acerca de la resurrección, acerca de cómo sucederán las cosas, acerca de cómo el Señor viene, cómo el Señor implementará su reino sempiterno aquí en la tierra, un reino soberano y de poder y de justicia. El Señor reinará con su cetro de verdad y de justicia, dice la palabra de Dios. Si usted no dedica en algún momento de su vida y de su caminar en el camino de la fe, siquiera un minuto para pensar en estas cosas. Entonces, yo no sé qué sentido tiene decir que yo espero a Cristo, pero tú no estás ni siquiera pensando en las cosas que rodean la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible entonces que nosotros anhelemos y seamos honestos e íntegros al decir que anhelamos esa venida, cuando si nos toca hablar de esa venida decimos no sé ni me importa, pero yo espero al Señor? Entonces, mi hermano, mire, la palabra de Dios nos da detalles, nos da razones, nos da criterios, nos da argumentos para que usted y yo nos nutramos de la palabra de Dios, para que usted y yo seamos edificados en el contenido de la palabra de Dios. No es para otra cosa, no es para otra cosa. Y para que ese alimento espiritual y esa nutrición espiritual que nos hace falta y que necesitamos recibir, mire, no que nos enorgullezca y nos engrandezca en nuestro conocimiento, no, es para que trabaje ese conocimiento en nuestro corazón y nos haga más humildes y nos disponga como siervos de Cristo a glorificarle a Él con vidas santas. Si la palabra de Dios, si el conocimiento de la palabra de Dios no transforma nuestros corazones, sino que simplemente infla nuestras mentes, no está haciendo nada. Usted no está haciendo nada con ese conocimiento. Absolutamente nada. Pero definitivamente la palabra de Dios revela una serie de verdades acerca de la resurrección. Y la resurrección, reitero, no es un tema ligero. La palabra de Dios habla ampliamente acerca del tema de la resurrección, y en la porción que tenemos en esta mañana, usted sabe cómo es que hemos venido estudiando Mateo, hemos venido porción por porción, versículo por versículo, estudiando este maravilloso evangelio, y hoy nos encontramos con una porción en el capítulo 22, verso 23. Si usted quiere, vaya allí, por favor, para que usted y yo podamos estudiar esta declaración del Señor Jesucristo acerca justamente de la resurrección. Una pregunta que el Señor ocupó tiempo durante sus últimos días aquí en la tierra para enseñar y para poner las cosas en orden en las cabezas de algunos que, aunque fueron delante de Él con engaño, el Señor ocupó tiempo.
tuvo gracia, tuvo misericordia suficiente para ocupar tiempo en poner las cosas en orden delante de estas personas. El Señor habló de la resurrección, respondió las inquietudes que estos hombres tenían sobre la resurrección. Y la realidad, mi amado hermano, es que hablar en estos términos particulares, como yo decía, todo el consejo de Dios es importante. Cuando decimos eso, y ahí entonces echamos en ese costal, echamos en ese saco el tema de la resurrección, pareciera que el tema de la resurrección es un tema más. Y yo lo que quiero que estemos claros, mi amado hermano, es que en el tema de la resurrección, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que descansa nuestra fe. Amén. Allí es que descansa nuestra fe, mi amado hermano. Si el Señor no hubiera resucitado, dice la Biblia, van afuera entonces. Nuestra fe no tuviera ningún sentido que nosotros sostuviéramos una fe, sostuviéramos una esperanza. Si el Señor Jesucristo, como tantos otros líderes religiosos y pensadores y filósofos de esta historia, estuviera allí en una tumba con sus huesos ya pulverizados por el tiempo, si no se viera nada, cenizas o polvo, y entonces se dijera, mira, esos son los restos del Señor Jesucristo, entonces vana sería nuestra fe, no tuviera ningún sentido. Seríamos exactamente igual que aquellos adeptos, ¿verdad?, que conocemos, lamentablemente, que siguen figuras históricas, pero que están muertos. Esas figuras históricas que siguen están muertos. Entonces es importante que entendamos el valor de lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de la resurrección. Y por eso el Señor Jesucristo, mi amado hermano, toma tiempo en este transcurso de sus últimos días aquí en la tierra y responde con gracia a esa pregunta engañosa que recibe de parte de los saduceos y que vamos a ver ahora en esta porción del capítulo 22, y lo vamos a ver en 3 partes en esta mañana, ¿verdad? Para aquellos que toman nota, vamos a verlo en 3 partes. La primera parte la hemos titulado Un dilema oculto y lleno de engaño. Un dilema oculto y lleno de engaño. La segunda parte, una respuesta transparente y llena de gracia. Una respuesta transparente y llena de gracia. Y finalmente vamos a ver un Dios personal y glorioso. Esas son las 3 partes en las que nosotros vamos a estructurar el mensaje de esta mañana, ¿verdad? Que hemos titulado Una relación entre vivos. Una relación entre vivos. Mi hermano, nuestro Dios no es un Dios de muertos. Amén. Nuestro Dios es un Dios de vivos, dice la palabra de Dios. Y con esa declaración maravillosa es que el Señor Jesucristo cierra su respuesta contundente a los saduceos en esta porción, en esta mañana. Vamos a leerla, Mateo 22. Mateo 22, verso 23. Mateo 22, verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen, ¿qué dicen? Que no hay resurrección. Esos son los saduceos, dentro de, usted sabe, ¿verdad? Dentro de todos los grupúsculos políticos religiosos que había en Palestina en aquella época, estaban los saduceos. Y esos de manera particular no creían en la resurrección. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Yo creo que había que revisar a esa mujer, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios aquí, en este relato que los saduceos estaban planteando delante del Señor, posiblemente una situación real, no lo sabemos, pero había mucha posibilidad de que fuera un engaño, un artificio, una construcción de parte de los saduceos para engañar al Señor Jesucristo. Usted verá por qué. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, ¿qué dice? Murió también la mujer.
Y miren lo que le preguntaron los saduceos. Los saduceos, que no creen que hay resurrección. Miren lo que le preguntaron al Señor. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? ¿Fue con engaño o no fue con engaño esa pregunta? Pero mucha, mi hermano, porque una gente que no cree en la resurrección y viene entonces diciéndome, en la resurrección, maestro. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ustedes se equivocaron. Y ustedes que son los saduceos, que son los protagonistas del Sanedrín y del sumo sacerdocio, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios, dice el Señor. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo, dice la palabra. Verso 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Padre Dios del cielo, gracias por tu palabra, gracias por el poder de tu palabra, gracias por el respaldo histórico de tu palabra en la persona de Cristo y su ministerio aquí en la tierra. Gracias, oh Señor, por darnos los evangelios, la manera en cómo hemos estado estudiando, oh Señor, la vida de nuestro Señor Jesucristo, sus interacciones con aquellos que le reconocían, pero también sus interacciones con aquellos que le menospreciaron. Oh Dios del cielo, danos un corazón humilde en esta mañana para ser edificados con estas respuestas del Señor y aún ser edificados, oh Señor, con las palabras de astucia de los hombres, saber entender, oh Dios, saber ser constructores de una respuesta sabia, una respuesta de sabiduría para los hombres cuando seamos cuestionados, cuando seamos, oh Señor, emplazados con respecto a nuestra fe. Bendícenos en esta mañana, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, la resurrección es la doctrina bíblica neurálgica de un valor y de una importancia incuestionable cuando nosotros queremos analizar los hechos posteriores al ministerio del Señor Jesucristo. Aún si usted y yo consideramos el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo un ministerio histórico, respaldado por los testimonios de la arqueología y de los relatos de historiadores de la época, varios historiadores de la época, aún historiadores no cristianos, dieron evidencia acerca de la existencia de nuestro Señor Jesucristo, y documentales y reportes y artículos se han escrito por millares hablando de la naturaleza del Cristo histórico, del Jesús histórico, del Jesús de Nazaret. Aún si usted y yo tuviéramos una convicción inamovible acerca de esta realidad y no creemos en la resurrección, mire, usted no tiene nada, usted no cree nada, usted no tiene ningún asidero para usted decir que usted cree en la persona de Cristo. No tiene ningún asidero. El evento culminante del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo fue la resurrección de entre los muertos. Un evento que marca el inicio, mi amado hermano, de un trato, de una dispensación para con el hombre. Porque en el momento en que el Señor Jesucristo resucitó, en ese momento quedó confirmada la validez de su sacrificio delante de nuestro Dios. Quedó confirmada. Si este hombre hubiera sido un farsante, allí estuviera todavía. Allí estuviera todavía. Y si hubiera sido un farsante y estuviera allí, no debiéramos tener ningún reparo en rechazar esa historia. Pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo se levantó con poder de la muerte. Se levantó con poder de la muerte. Venció la muerte. Hasta tal punto que hoy usted y yo podemos decir, ¿dónde está? Oh muerte, tu aguijón.
ya no me aterra más, ya no me impacta más para la eternidad. El Señor Jesucristo venció la muerte y yo voy a resucitar también. Eso es lo que la palabra de Dios termina enseñándonos. Que usted, si usted ha venido a los pies de Cristo, si usted ha confiado en la obra de la cruz, la palabra de Dios dice con claridad meridiana que así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Dios también nos levantará. De la misma manera. Fíjese entonces, mi amado hermano, si el principio fundamental de la resurrección no es un principio importante para nuestras vidas y para nuestra convicción espiritual. La resurrección es esa doctrina bíblica que indica que toda alma, pero déjeme decirle, toda alma personal, corpórea, no un hálito incorpóreo, no, toda persona, porque así como el Señor Jesucristo resucitó tangiblemente, que le dijo a Tomás, Tomás, deja de ser incrédulo y mete tu dedo aquí en mis llagas. Ese Señor Jesucristo que por la tangibilidad de su cuerpo fue capaz de comer. El Señor Jesucristo fue allá donde estaban los discípulos en el mar de Galilea y allí los encontró y les dijo, ¿ustedes tienen algo de comer por allí? ¿Ustedes tienen algo de comer? Denme algo, pan, pescado, miel. El Señor Jesucristo no era un hálito de vida, no era un fantasma. El Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo tangible, pero un cuerpo que no estaba sujeto a las limitaciones de esta naturaleza y a las limitaciones físicas de esta creación, porque usted y yo lo vemos. Cuando vemos al Señor Jesucristo aparecerse en medio de los 11, en un momento en que ellos estaban encerrados, a puertas cerradas, atemorizados por la persecución de los romanos y de los judíos, sobre todo de los judíos. Y allí, dice la palabra de Dios, apareció el Señor. El Señor Jesucristo se manejaba, ¿verdad? Toda la naturaleza ya glorificada del Señor Jesucristo estaba condicionada a esos eventos y a esas capacidades sobrenaturales que nosotros vemos en medio del relato de su resurrección. De manera, mi amado hermano, que en similitud a esa transformación gloriosa que el Señor Jesucristo atravesó, de la misma manera usted y yo nos levantaremos con cuerpos glorificados. Por algo el Señor reveló a Pablo cuando escribía a Tesalónicas, y él escribe, nosotros que habremos quedado no precederemos a los que durmieron, sino que los que durmieron serán tomados, serán levantados. Y luego dice, y luego nosotros seremos, ¿qué cosa? Seremos lo que hayamos quedado, seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con él para estar con el Señor para siempre, Pero antes de que nosotros seamos arrebatados, la palabra de Dios dice que seremos transformados. Porque usted lo leyó, el hermano Johnny leyó esta mañana que este cuerpo mortal y corrupto no puede heredar la incorrupción de la eternidad. De manera que seremos transformados lo que hayamos quedado. Se entiende muy claramente, o a lo mejor es mucho más fácil para nosotros entender que el que haya muerto en Cristo y ya no posea un cuerpo, al menos no posea una materia, ¿verdad? Posiblemente los huesos secos allí, pero a lo mejor se entiende que esos sí serán reconformados en un cuerpo para poder ser resucitados. Pero dice la palabra de Dios, y eso también tenemos que entenderlo, que lo que hayamos quedado seremos transformados. Seremos transformados y luego seremos arrebatados para estar con el Señor en las nubes. Recibirle allí y luego, dice la palabra de Dios, acompañarle en su advenimiento a este mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios con respecto a los eventos futuros. Usted y yo debemos saberlo. Debemos al menos tener noción de estas cosas, mi hermano. La resurrección es la doctrina bíblica que nos enseña entonces que toda alma, ¿verdad?, corpórea, en algún momento del plan escatológico de Dios se levantará, ya sea en la primera resurrección o sea en la segunda resurrección.
¿Cómo, pastor? ¿Y hay dos resurrecciones? Eso es lo que dice la Biblia. Acompáñeme a Apocalipsis 20 para que lo veamos, por favor. Apocalipsis capítulo 20, para que seamos edificados en estas verdades de igual manera. Verso 4 al verso 6. Dice la palabra de Dios allí. Y vi tronos, Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. No vamos a explicar mucho de esto, pero usted y yo sabemos que estos son los creyentes que fueron salvos no por fe, sino por sangre. Usted lo ve ahí, los decapitados por causa del testimonio de Jesús, que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Usted y yo hoy no tenemos la obligación de adorar a una bestia ni a una imagen, ¿verdad que no? Ni hemos sido decapitados como para ser salvos por sangre, no. Nosotros hoy, por la gracia de nuestro Dios, todavía tenemos el chance de ser salvos por la fe. De ser salvos por la fe. Simplemente, mi amado hermano, por más desconcertante que a esto te parezca, si tú no estás en Cristo en esta mañana, simplemente por creer en la obra de Cristo. Por creer en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Esto es la fe. Y dice la Biblia aquí en Apocalipsis que esos decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, dice allí, 1000 años. Pero mira el verso 5. Pero los otros muertos, ¿qué dice? No volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron 1000 años. 1000 años. Esta es la que se está narrando, la primera resurrección. Bienaventurados, dice el verso 6, y santo el que tiene parte, ¿en cuál? En la primera resurrección. La segunda muerte, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Al cabo de los 1000 años, dice la Biblia, lo hemos leído, entonces vendrá otra resurrección. La de aquellos que no se levantaron en este momento, que no se levantaron para vida eterna. Entonces, mi amado, mire, la resurrección es un evento, es un principio, es una doctrina en sí misma bíblica que usted y yo tenemos por lo menos que enterarnos de qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a ella, porque el Señor Jesucristo le da un valor. Y la de Cristo es la que respalda nuestra fe. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solamente en Apocalipsis, acompáñeme a Daniel, Antiguo Testamento. Daniel, Antiguo Testamento, verso 12. Dice la palabra de Dios allí. Daniel, capítulo 12, versos 1 y 2. Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios, de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, mi hermano, la Biblia enseña que la resurrección es una transformación de nuestros cuerpos. No es que vamos a recibir un cuerpo diferente, es que son nuestros mismos cuerpos, pero glorificados, dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Como seres humanos, no solamente somos seres espirituales, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos seres tripartitos. Algunas personas dicen que alma y espíritu es lo mismo y que somos seres bipartitos. Y lo simplifican, ¿verdad? Diciendo cuerpo y espíritu o alma, ¿verdad? Y ahí como que caguean un poco. Bueno, pues a mí no me gusta caguear. Yo digo, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, en Primera Tesalónicas, capítulo 5, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Seres compuestos por tres aspectos:
de nuestra naturaleza. El cuerpo, usted sabe a dónde va, al polvo, porque del polvo era. El espíritu, usted sabe a dónde va. Vuelve a Dios, que lo dio, que es el Padre de los espíritus. Y es el Padre de los espíritus al margen de la condición eterna de esa persona. Pero el alma, mi hermano, el alma tiene un destino eterno. Y esa alma, que es nuestra inherente convicción del ser, porque no es mi oreja la que piensa, ¿verdad que no? No es mi codo el que piensa, es mi alma racional, soy yo dentro de este cacarón el que está evaluando esta cosa, ¿o no? Entonces, usted y yo somos seres compuestos en esos mismos aspectos: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo va 3 metros bajo tierra, o 6, yo no sé cuántos son. No me ha tocado. 7 son. Ya son 7. No, no sé, pensé que era 3 era suficiente. El espíritu vuelve a Dios y el alma tiene un destino eterno, mi amado hermano. Si nosotros negamos todo este aspecto acerca de nuestras vidas y acerca de la resurrección, estamos negando, mi amado hermano, nuestra identidad en Cristo, porque Él fue las primicias de los que resucitaron. Amén. Él fue las primicias de los que resucitaron. Lázaro resucitó antes que el Señor Jesucristo, pero no fue la primicia, porque se volvió a morir. El Señor Jesucristo resucitó y vive para siempre. Amén. Vive para siempre y está sentado a la diestra del trono del Padre, dice la Biblia. Y nosotros, cuando resucitemos, de igual manera, ya no veremos muerte, ya la muerte no pesará sobre nosotros, ya habremos vencido la muerte. El postrer enemigo que será vencido, dice la Biblia, es la muerte. Y también lo leímos cuando leíamos Apocalipsis 20. La segunda muerte no tiene potestad sobre aquellos que resuciten en la primera resurrección. Habremos vencido la muerte. Si nosotros negamos, mi amado hermano, la resurrección, nosotros solo nos queda la deprimente idea de vivir una eternidad sujetos a las debilidades que ahora tenemos, como enfermedades, cansancio, depresiones físicas, malestares, heridas. La palabra de Dios nos dice que con la resurrección nos acompaña una gloria que hoy está escondida en Cristo. Y que cuando nosotros resucitemos, esa gloria también se manifestará. Amén. Hoy usted y yo somos la escoria del mundo. La escoria del mundo somos usted y yo. Y déjeme decirle, eso es así. Eso es así. Si usted y yo no nos damos el valor que la palabra de Dios nos da a todos aquellos en Cristo que somos regenerados por la obra del Espíritu, y si usted y yo no abrazamos estas cosas con gozo y con deleite, y con el orgullo de saber que somos un pueblo adquirido por Dios, lo demás es la escoria del mundo. Lo demás que somos, si nosotros no hacemos esto con firme convicción individual, lo demás que somos es la escoria del mundo. La escoria de este mundo. Pero la palabra de Dios dice que hay una gloria fulgurante, brillante, resplandeciente por los siglos de los siglos, que nos pertenece, pero que hoy está escondida en Cristo. Y cuando el Señor se manifieste, esa gloria se manifestará. Mi amado, la palabra de Dios nos enseña que sí habrá una resurrección de entre los muertos. Y fue lo que leímos en esta mañana. El hermano Johnny nos acompañó en esa lectura de 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, lo cual no sucedió si en realidad los muertos no resucitan. Y yo no sé si usted se da cuenta, Pablo, ¿verdad? Con su forma natural de escribir, se envuelve allí como una retórica circular, una y otra vez enfatizando acerca de la resurrección y acerca de la veracidad, de la certeza de la resurrección. Y era con un objetivo particular, era que la iglesia fuese edificada en esta cosa, porque yo no sé si usted se da cuenta cómo es que comienza, mi amado hermano, ese
esa porción que leímos en el verso 12. Vaya conmigo, 1 Corintios 15, 12, para que usted vea algo particular allí. Y usted puede entender por qué es que Pablo es tan insistente. ¿Por qué es que Pablo es tan insistente? Porque usted lee a Pablo diciendo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, y aún está ahí en vuestros pecados. Usted ve, mire, una recurrencia allí como circular. Y usted a veces como que se confunde. Wow, pero ¿por qué Pablo es tan recurrente y tan insistente? Mire la razón en el verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿qué dice allí? ¿Cómo dicen algunos? ¿Dónde? ¿A quién le estaba escribiendo Pablo? A la iglesia de Cristo en Corinto. A la iglesia de mi hermano, a cristianos en Corinto. No fue allá en la sinagoga de Jerusalén a los saduceos que permanecían con sus... No fue a ellos. Fue a cristianos nacidos de nuevo, gentiles, como usted y como yo, griegos, la mayoría de ellos, en Corinto. Y entre los creyentes, dice la palabra de Dios, ¿cómo es que hay entre algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, ¿cómo es que la iglesia de Cristo, cómo es que alguien en la iglesia de Cristo puede decir que no hay resurrección de muertos? Y por eso es que Pablo es tan insistente, machacando el criterio de la resurrección. Y mire, mi hermano, yo creo que no es inadecuado que nosotros hagamos lo mismo hoy, como es en términos generales. En términos generales, cada vez que tengamos la oportunidad, decir y clamar delante de la iglesia, como es que hay algunos entre vosotros que dicen que no hay resurrección de muertos. Y tenemos que entender, mi amado hermano, que las fallas con respecto a la convicción de la fe cristiana, la fe que hemos recibido por medio de la resurrección de Cristo, tenga en algún momento una debilidad, tenga una fisura. Y la palabra de Dios fue dejada en medio nuestro para que esas fisuras sean corregidas. Y para que usted y yo hagamos los ajustes en nuestras convicciones y digamos, gloria al Señor, ya no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Y no solamente con esto, con cualquier cosa que usted, verá, haya venido a los pies de Cristo, haya sido edificado en un proceso, ¿verdad?, de discipulado y posiblemente se haya quedado por allí una pregunta. Entonces, estas cosas se escriben para eso, mi amado hermano, para que la iglesia de Cristo sea edificada. Pero los saduceos, mi amado hermano, no creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Los saduceos eran aniquilacionistas. Un aniquilacionista es una persona que entiende que ya en la tumba ahí se acabó todo. Se acabó todo. Y evidentemente un aniquilacionista, su mejor approach de la vida, su mejor entendimiento de la vida, va a ser lo que Pablo dice también, que también se leyó: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Porque total, si ya después de la tumba, ahí se acabó todo. Entonces, mire, le voy a ser honesto, hasta yo, se lo digo con honestidad, si esa fuera la realidad, yo dejo esto ahora mismo y salgo por ahí y me voy. Pero mi hermano, la realidad de la resurrección de Cristo y la promesa de que resucitaremos pesa demasiado sobre mi propia convicción acerca de mi vida. Y yo estoy atado por la promesa de Cristo a vivir una vida para su gloria. Esa es la realidad. Por eso no hacemos lo que nos da la gana. Por eso descansamos en esta promesa. Y esa es la promesa que nos ha transformado para decir esta cosa. Porque humanamente usted sabe que no somos suficientes. Pero esa es la realidad. Esos saduceos eran aniquilacionistas, creen que el alma, corpórea o incorpórea, simplemente es aniquilada al momento de la muerte y su existencia ya no es más. Eso era lo que ellos pensaban.
Sin embargo, el Señor se encarga de exponer sus corazones y con gracia, al mismo tiempo, responder para edificación de la iglesia. Responder para edificación de aquel que tenga oídos para oír. Así que vamos a ver rápidamente esas tres partes en las que hemos dividido la porción de Mateo. Verso 23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo y después de todo murió también la mujer. Dinos una cosa, Señor. En la resurrección, en la cual nosotros no creemos, en la resurrección, usted sabe, eso fue lo que hicieron los saduceos. ¿De cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y mire, mi hermano, es cierto, Jehová Dios reguló por medio de Moisés este principio acerca de la sucesión de la patria potestad o del fuero patrimonial de las personas cuando morían y no dejaban descendencia. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 25 para que lo veamos rápidamente. Deuteronomio capítulo 25, pero no era solo como una cosa de costumbre, había un propósito. Había un propósito en nuestro Dios para regular de esta manera, mi amado hermano. Y era que las cabezas de familia no quedaran sin legado patrimonial en medio de la tierra. Que las cabezas de familia no quedaran sin legado patrimonial y así evitar, mire, las apropiaciones posiblemente de otros pueblos, el monopolio de latifundios. Usted sabe, Dios quería ordenar todas las cosas y declaró esto por medio de Moisés. Deuteronomio 25:5, cuando hermanos habitaren juntos, usted está leyendo conmigo, y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto se casará fuera, no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Eso lo dice la palabra de Dios. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. ¿Usted ve el propósito? Para que sea perpetuado el legado de la tierra sobre la nación. Y no se diga, esta tierra vamos a ocuparla. Ese hombre se murió. No, el legado de ese, legalmente ese muchacho lleva el nombre, el apellido de su padre muerto y es de él. Está bien que el hermano tenga el mismo apellido, pero en términos de la propiedad, en términos de la propiedad. Y dice ahí la palabra de Dios una serie de otras regulaciones con respecto a esto, ¿verdad? No lo vamos a leer completo la porción, pero dice, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Y allí hay un procedimiento que no vamos a detallar ahora, pero usted luego lo lee hasta el verso 10. Bastante particular. Pero ese era el protocolo, ese era el procedimiento delante de la ley. Por eso es que yo digo, mi hermano, que esta pregunta era una burla al Señor Jesucristo y era un engaño. Porque el planteamiento sobre este dilema de una esposa en la resurrección, cuyos esposos murieron todos sin dejar descendencia, como si fuera algún criterio para definir el dilema, parte de un principio falaz, según la doctrina de ellos, porque los saduceos no creen en la resurrección. Es como si yo dijera, mi amado hermano, bueno, entonces, en el futuro, cuando la ciencia haya avanzado tanto, ¿verdad? Que nosotros lleguemos a ser inmortales y la medicina haya avanzado tanto, que se haya desarrollado una super vacuna para todos,
todo tipo de enfermedades y virus, y ya el hombre dure, tú sabes lo que duraba ya 900, 800, 1000 años. En ese momento, ¿qué pasará con los recursos de la Tierra y los recursos finitos del globo terráqueo y el espacio físico? ¿Qué pasará si nadie se va a morir? Es como que yo le venga a usted con esa pregunta sabiendo yo que lo que la palabra de Dios dice es todo lo contrario. Que los cielos y la tierra que hoy conocemos, mire, serán destruidos, pasarán con gran estruendo. Y el Señor Jesucristo reinará en esta tierra con aquellos que hayan creído en su nombre. Y aquellos que hayamos creído, reinaremos con Él, dice la palabra de Dios. Yo creo esta cosa, entonces es como que yo creo esta cosa y venga a preguntarle una pregunta relacionada con la eternidad de esta tierra y con el avance de la ciencia. Es exactamente lo que hicieron los fariseos, los saduceos en este momento. Si yo hago esa pregunta, ¿verdad? La realidad, mi amado hermano, es que mi verdadera intención no es que tú me respondas, es que a raíz de la dificultad planteada, tú puedas entonces caer en una propia trampa de los argumentos y terminar dándome la razón a mí acerca de lo que yo verdaderamente pienso. Eso era la intención de los saduceos en ese momento. Engañar al Señor Jesucristo, encontrar un tropiezo, ¿verdad? Para que el Señor Jesucristo, el Maestro, fuera engañado en ese momento en el que estaba siendo exaltado por la nación al entrar a Jerusalén. Y tanto fariseos como saduceos estaban detrás del Señor Jesucristo en busca de tenderle una trampa. En busca de tenderle una trampa y usarla como argumento para darle muerte. Al final lo consiguieron, pero mintiendo. Al final lo consiguieron, pero mintiendo. El Señor, mi amado hermano, concede respuesta en el sentido más amplio posible a estos saduceos, mostrando gracia y sabiduría al responder, atendiendo los dos aspectos de la pregunta. El aspecto evidente acerca de la mujer y los maridos, pero también el aspecto oculto que había en sus corazones acerca de la resurrección. El Señor Jesucristo responde a ambas cosas. Y mire cómo lo responde, verso 29. El Señor da una respuesta transparente y llena de gracia. Entonces respondió Jesús y les dijo, ustedes se han equivocado medio a medio. Ustedes erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, mis hijos. Porque en la resurrección, y ahí el Señor está respondiendo el aspecto, ¿verdad?, de la pregunta, el artilugio de la pregunta, no el corazón de ellos. El Señor Jesucristo está respondiendo la construcción acerca de la mujer y los 7 maridos y que en la resurrección, eso es lo que él está respondiendo en este momento. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En ese sentido, en ese aspecto, mi hermano, leámoslo en el contexto. No que usted y yo nos vamos a convertir en ángeles y que nos van a salir alas. No, en el sentido de la relación interpersonal y de matrimonio, darse o no en casamiento, la palabra de Dios dice que eso no va a existir en la resurrección. Eso es lo que el Señor plantea. De manera particular, nosotros vemos esta declaración del Señor enfatizando el fundamento del matrimonio establecido por Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor con respecto al matrimonio? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y aunque usted no encuentre esto que yo voy a decir ahora en la Biblia, también podemos inferirlo de la palabra de Dios. Hasta que la muerte lo separe. También podemos inferirlo de la palabra de Dios. Allí en Romanos capítulo 7, versos 1 y 2. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido hasta que la muerte lo separe. Eso es lo que dice la palabra de Dios allí. Verá, usted tiene que inferirlo de allí. No lo dice con esas letras y con esas palabras hasta que la muerte lo separe. No, pero lo inferimos de allí. Y lo dice claramente la palabra de Dios. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La necesidad, mi amado hermano, de ayuda idónea ya no será más.
Ya no será más, porque el hombre no tendrá esa insuficiencia, ni la mujer tampoco tendrá esa insuficiencia. La necesidad de procrear ya no será más, porque Dios ya habrá redimido al pueblo para su gloria que Él quiso redimir desde la eternidad. La necesidad de satisfacer las necesidades físicas, carnales, ya no será más, porque nuestros cuerpos serán transformados para un deleite infinitamente mayor y por la eternidad, y quien los saciará es Cristo Jesús. Esas necesidades materiales ya no se necesitarán, ya no estarán en medio nuestro. Por eso es que el Señor dice, ya no habrá eso de matrimonio, esa entrega de matrimonio, porque el propósito del matrimonio ya no será, ya no existirá. El propósito del matrimonio, que la tierra sea llena, que la tierra sea llena, ¿eh? Y sea sojuzgada, y que de entre toda tribu, pueblo y nación, Dios pueda construir un pueblo, una nación para su gloria. Pero ya en la resurrección ya eso se habrá cumplido. Ya no habrá necesidad de procrear más. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Nuestro afecto y amor ahora será verdaderamente genuino en ese momento y nos deleitaremos al encontrarnos allá, pero no para poseernos uno al otro como hoy nos poseemos por medio del matrimonio. Esto es lo que el Señor está explicando, revelando con transparencia y con gracia la verdad sobre el aspecto de la resurrección que ni ellos mismos creían, sino que lo hacían por engaño y malicia delante del Señor. Pero el Señor se dispuso a responder el dilema. Ahora el Señor también se dispuso a responder el conflicto en sus mentes acerca de la resurrección. Verso 31. Y por eso es que vemos a un Dios personal y glorioso. Un Dios personal y glorioso que se revela a sí mismo como un Dios de vivos. Verso 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿usted se está dando cuenta? Respecto al gancho que ustedes me tiraron, ya yo le dije, olvídense de eso, de matrimonio. Ahora, respecto a la resurrección de los muertos, que ustedes no me han dicho nada, pero yo sé que ustedes no creen en eso. Respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis oído? ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no dijo, yo era el Dios de Abraham cuando ellos estaban vivos. Yo era el Dios, no, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, dice la palabra de Dios. Hermano, el Señor termina definiendo nuevamente para ellos, redefiniendo casi la resurrección de una manera gloriosa. Y estamos seguros que sirvió para confrontar el corazón de estos saduceos en relación a sus creencias y sus íntimas convicciones sobre la resurrección. Ellos no creían en esto. Saduceos en ese momento, pero usted y yo ya lo vimos. Pablo también, años más tarde, también dentro de la iglesia, confrontando la misma creencia. Y estoy seguro, mi amado hermano, que puede darle la misma convicción hoy a la iglesia, una perspectiva renovada y una esperanza fortalecida en medio de la incertidumbre de la vida después de la muerte. Todos nos preguntamos acerca de esto. Y la palabra de Dios nos da firmes verdades, firmes revelaciones para que nosotros fortalezcamos nuestra esperanza en nuestra vida después de esta vida. Nuestra vida que nos ha sido prometida después de esta vida. Después de la transición de la muerte, usted y yo, si hemos venido a los pies de Cristo, comenzaremos a disfrutar una vida que es eterna. Y la comenzaremos a disfrutar no en concepto, no incorpóreamente, no allí en una existencia inexplicable. No. Resucitados, con cuerpos glorificados, disfrutando, viendo al Señor. Allí donde esté el Señor, allí estaremos nosotros. Esa es la vida venidera. No es indefinida. Mire, un humito y una cosa blanca, transparente, un refajo. No, un cuerpo. Dice la palabra de Dios, un cuerpo. Recibiremos un cuerpo glorificado, dice la Biblia.
o seremos transformados, dice la palabra de Dios. El Señor coloca la relación entre Dios y sus redimidos como una relación entre vivos, no una relación entre espíritu y hombres muertos, sino una relación entre vivos, entre vivos. De hecho, esa expresión que usted y yo conocemos del Señor, hablándole acerca de algunos que querían seguirle, pero le pusieron como excusa, déjame enterrar a mi padre. ¿Usted se acuerda de lo que el Señor le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo no tengo nada que ver con muertos. Yo no tengo nada que ver con muertos. Mi vida y mi ministerio es para llamar a santidad a vivos. Es para llamar a santidad a vivos. De manera que entonces puedan tener una vida abundante. Vida en abundancia, vida eterna delante de mi presencia y una vida que glorifique mi nombre por los siglos de los siglos. Eso es lo que el Señor vino a hacer, mi amado hermano. Agenciarse para su gloria a un pueblo vivo, no muerto. No muerto. Y por eso, mi hermano, que yo le digo en esta mañana, terminando este mensaje de esta mañana, si usted y yo somos llamados a hacer una iglesia viva, porque Dios es un Dios de vivos. Mire, ¿cómo debiera ser nuestra actitud hoy en medio de la iglesia? Debiera ser una actitud animada, apasionada por la gloria de Cristo. No puede ser una actitud, mire, deprimida, depresiva, oscura, temerosa. No, tiene que ser una vida dentro del orden que el Señor nos ha establecido como iglesia local. Una vida animada, una vida que nos permita gozarnos cuando veamos al hermano, una vida que nos permita servirle al hermano, una vida que nos permita disfrutar las alabanzas a nuestro Dios, pero también disfrutar cuando servimos a nuestro Dios y cuando servimos a otros, porque cuando servimos a otros, servimos a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Amad a Dios sobre todas las cosas y amad a tu prójimo como a ti mismo. Cuando servimos a otros, servimos a Dios. Y esa es la vida vivificante, valga la redundancia, que el Señor nos ha llamado a experimentar en Cristo Jesús. Esa es la vida, mi amado hermano. Esa es la vida que nos permite decir, como Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, que también leyó el hermano, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta vida que nosotros tenemos hoy en Cristo es la que nos permite clamar cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, clamar de esta manera. Usted sabe, miren, eso es como el hueje final que nosotros le daremos a la muerte y al pecado. Usted sabe, ya cuando nosotros hayamos sido glorificados, nosotros podremos voltearnos y decirle a la muerte y al pecado: porque en Cristo nosotros somos glorificados para vida eterna. Esa es la realidad, mi hermano. Lo que pasa es que soy dominicano. Pero en términos bíblicos es: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es un desafío, ¿usted me entiende? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Enséñamelo, ¿dónde está? Ya no sirve para nada. Ya el cristiano que ha sido vivificado en Cristo tiene vida eterna. Tiene vida eterna, y parte de esa vida eterna, porque Dios es un Dios de vivos, nosotros tenemos que manifestarla y vivirla en medio de su cuerpo local, que es la iglesia. Ese es, mi amado hermano, el sentido y la aplicación que yo quiero dejar en esta mañana en tu corazón. Si tú y yo estamos ensayando en esta tierra nuestra vida eterna como resucitados, entonces tú y yo debemos entender que hoy por hoy debiéramos relacionarnos de la misma manera en Cristo, una relación de vivos espiritualmente hablando, donde prime la gracia, la justicia, el servirnos los unos a los otros en amor, no una relación de muertos caracterizada por el maltrato verbal, muchas veces en forma de sarcasmo o en comentarios irónicos, mentiras, chismes, engaños. Mi hermano, eso es de muerto.
La iglesia de Cristo es una iglesia viva. Es una iglesia vivificada, que también significa santa, una iglesia separada para la gloria de Cristo. Nuestra relación con nuestro Dios es una relación entre vivos, porque Dios no es un Dios de muertos. De manera que tu relación con otros hijos de Dios debe ser igualmente una relación entre vivos espirituales. Conclusión en esta mañana, mi hermano. Un día resucitaremos para gloria eterna en la presencia de nuestro Dios. Amén. Un día resucitaremos para gloria eterna en la presencia de nuestro Dios. Que no le quepa la menor duda a nadie. Resucitaremos con nuestros cuerpos, pero glorificados a la imagen del primogénito de entre los muertos, Cristo Jesús. La única manera en la que estos principios que el Señor ha revelado con gracia en esta porción, en esta mañana, servirán para tu edificación, bendición y esperanza, es que tú también estés esperando resucitar un día. Y de la única manera que tú puedes estar esperando resucitar un día es si hoy tú estás en Cristo Jesús. Es la única manera. De otra manera te persigue la duda y la incertidumbre acerca de las cosas venideras. Solamente en Cristo nosotros tenemos estas certezas. Amén. Solamente en Cristo tenemos estas convicciones. Y yo te lo voy a decir una vez, ya se ha dicho muchas veces. Ya se ha dicho muchas veces, de hecho, se tiene casi definido históricamente dentro de la lógica racional contemporánea. El famoso matemático Blaise Pascal estableció esta lógica. Y se ha utilizado esa lógica. Muchos teólogos y predicadores y expositores de la palabra de Dios han utilizado esa lógica. Y yo la voy a utilizar en este momento. Si tú y yo hoy apostamos a la veracidad de estas promesas y al final resulta que eran mentiras, que esto es una falacia, entonces mira, no seremos en nada diferentes a los aniquilistas. ¿Me entiendes? A los que piensan que con la tumba se acabó todo. No seremos en absoluto diferentes porque terminaremos con el mismo destino, el mismo resultado final. Ah, pero pastor, usted no habrá disfrutado la vida. ¿Quién te dijo que no? Yo estoy disfrutando mi vida hoy. ¿Sí o no? Yo estoy disfrutando hoy mi vida, mi esposa, mis hijas, lo que el Señor me ha dado. Lo estoy disfrutando hoy. Que tú digas que no lo he disfrutado a tu manera, con vicios y desenfrenos, ya es otra cosa. Pero yo estoy disfrutando mi vida hoy. Ahora, si era verdad, entonces ya no habrá tiempo para echarnos para atrás. Amén. Ya no habrá tiempo. Si era verdad y tú no apostaste a estas cosas, si era verdad y tú simplemente rechazaste a Cristo, menospreciaste la verdad del evangelio, ni siquiera pensaba en la resurrección. Es más, cuando hablaba acerca de la resurrección, venía con planteamientos como esto, engañoso. Mira, y en la resurrección esa que tú dices, como los saduceos. Si era verdad y ese era tu planteamiento, ya no te quedará tiempo. Porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, mi amado, amigo o persona que está conectada que no conoces a Cristo, si en esta mañana tú estás oyendo esta predicación de la palabra de Dios y tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón como Salvador personal, mira, yo necesito que tú reflexiones y entiendas que toda la bendición de una resurrección en gloria para vida eterna delante de nuestro Señor Jesucristo no te corresponde. No te corresponde. No serás parte de la primera resurrección, dice la palabra de Dios. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. En tanto se diga hoy, es tiempo y hay suficiencia de tiempo para que tú vengas arrepentido a los pies de la cruz de Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay promesa de resurrección. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por confrontar nuestros corazones. Bendícenos, oh Dios del cielo. Bendícenos con estas afirmaciones de nuestras convicciones, que ellas puedan fortalecer nuestra fe, pero que ellas también puedan ayudarnos a descender hasta la gracia necesaria para hablar a aquellos que necesitan de Cristo. No para acusarles, sino para invitarles y para hablarles de la urgencia
de la urgencia, oh Dios, de la gloria en la que están viviendo sin darse cuenta, en la crisis existencial en la que están viviendo sin darse cuenta. Una vida sin garantías de resurrección, sin garantías de vida eterna. Ayúdanos, oh Señor, a utilizar estas verdades en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, en cualquier oportunidad que nos des para ministrar a Cristo. Ayúdanos a recordar estas verdades. Glorifícate en medio de tu palabra, que ella sea la que produzca convicciones en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén.